Guardé la última sábana en el baúl de cedro y alisé el cubrecama tejido que había pertenecido a mi madre. Los domingos por la tarde eran mi momento de paz, la única parte de la semana que aún me pertenecía. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Estaba sirviéndose una taza de té cuando escuché abrirse la puerta lateral y el paso inconfundible de mi hijo. Leandro siempre caminaba con un leve cojeo desde una lesión jugando fútbol en la secundaria, un detalle que solo una madre seguiría notando. No avisó que vendría. Ya casi nunca lo hacía. Entró seguido por Maribel, cuyos ojos recorrieron la cocina como si buscaran algún desorden. Ambos traían una seriedad que no era propia de una visita casual. Sentí un nudo en el pecho mientras dejaba mi taza sobre la mesa. Mamá, empezó Leandro con una voz más suave de lo habitual, esa que usaba cuando iba a decir algo que sabía que no me gustaría. Tenemos que hablar de algo importante. Esperé. Él tragó saliva y miró a Maribel, quien me ofreció una sonrisa tensa y compasiva que no llegó a sus ojos. Es sobre los padres de Maribel, continuó. Los Durán. Su departamento fue embargado el mes pasado y están en un motel. No es sostenible. Observé cómo sus manos jugueteaban rascando un hilo suelto de sus jeans. Solo hacía eso cuando se sentía culpable o asustado. ¿Y quieren que vengan aquí?, pregunté. Maribel soltó un suspiro demasiado audible, como si hubiera estado conteniendo el aliento. Solo por un tiempo, hasta que se estabilice. Miré alrededor de la cocina. Cada cajón, cada alacena, cada rincón. Era algo que había ganado con décadas de esfuerzo. Sentí un nudo en la garganta. Leandro me miró suplicante. Todavía tendrías tu espacio. Pero tal vez sería mejor que consideraras otras opciones. No respondí, solo miré la foto enmarcada sobre la estufa, Félix, sosteniendo a Leandro de bebé en el umbral de esta misma cocina. Sabía que había cosas que ellos no entendían de mí, cosas que pronto descubrirían. 3 días después, los Durán llegaron sin ceremonia. Una camioneta de mudanza se estacionó frente a la casa mientras yo observaba desde detrás de la cortina de encaje con las manos apretadas contra el pecho. Francisco y Julieta bajaron, cada uno cargando cajas de cartón etiquetadas con letras claras. Maribel lo seguía intentando parecer apenada, pero sus ojos brillaban de alivio. Habían resuelto su problema y yo era la solución. Trajeron cajones de libros, cubiertos, fotos enmarcadas y unas cortinas de chinch que Julieta insistió en que alegrarían la sala. Francisco gruñó y señaló mi aparador, el que Félix construyó con sus manos, diciendo que había que moverlo para hacer espacio para su televisor. No dije nada. Había aprendido por las malas que cuando hablas, o te ignoran o te tildan de difícil. Así que asentí, aunque algo dentro de mí se encogía. Para media tarde, la casa olía a sus saquitos de lavanda y al aroma dulzón y rancio de los armarios ajenos. Julieta entró a la cocina mientras yo limpiaba la encimera, sus ojos recorriendo mis frascos y mi vieja tetera. Habrá que reorganizar aquí, anunció con brusquedad. Está muy lleno. No levanté la mirada. Seguí limpiando el mismo círculo en la encimera, aunque ya estaba impecable. Mis manos se sentían rígidas. Evelina, ¿me escuchas?, insistió alzando la voz como si pensara que además de vieja estaba sorda. Te escucho, dije en voz baja. Esa noche cené en la mesita de la esquina mientras sus voces llegaban desde la sala. Francisco explicaba cómo mejorar la distribución de la casa, diciendo que era demasiado anticuada. Julieta soltó una risa frágil que me crispó los nervios. Al llevar mi plato al fregadero, vi de reojo la caja fuerte detrás del bote de harina, el único lugar donde sabía que nadie miraría. Rocé la tapa con los dedos, sintiendo el peso de todo lo que aún no había dicho. La semana siguiente fue un torbellino de pequeñas humillaciones que me dejaron más agotada que cualquier trabajo físico. Cada mañana despertaba para encontrar algo cambiado o reemplazado. Julieta tocaba mis cosas como si estuvieran sucias, siempre con ese pellizco delicado de sus dedos.
Mis cortinas florales desaparecieron el martes, reemplazadas por paneles de poliéster beige que se apilaban en el suelo como cortinas de motel barato. Solo queríamos que se sintiera más fresco, dijo Maribel al notar mi mirada. Asentí porque no tenía sentido decirle que esas cortinas las cosí a mano en una máquina prestada el año que murió Félix. El jueves, Francisco empezó a llamarme Ivy, un apodo que nadie había usado nunca. Lo decía con una risita condescendiente, como si al cortar mi nombre me volviera menos propensa a protestar. Durante el desayuno me explicó que mi mesa de comedor era demasiado grande para una señora sola y que la guardarían. Estarás más cómoda con una mesa plegable, dijo. Forcé una sonrisa que no sentía y llevé mi tostada a la cocina. Cuando regresé, la mesa ya no estaba. Mis manteles y el salero de cerámica estaban en una caja junto a las escaleras. Me quedé allí con las manos pegadas a los costados para que nadie viera que temblaban. Por las noches empecé a quedarme en mi cuarto con la puerta cerrada. Aún así los escuchaba a través de las paredes, Francisco, quejándose del suelo que crujía, Julieta, hablando de cuánto trabajo costaría hacer la casa habitable. Una noche me quedé despierta tratando de recordar cuándo mi hogar dejó de sentirse mío. Era difícil precisar el momento exacto, pero la verdad era que no había sido gradual. Había pasado el día que no dije nada. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer y me senté en la mesa de la cocina con mi caja fuerte, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la claridad. Era sábado cuando Leandro vino solo. Supe que algo era diferente en el momento en que entró. No trajo a Maribel ni a los niños, ni siquiera se quitó la chamarra. Solo se quedó en el umbral, cambiando el peso de un pie a otro. Esperé a que hablara. Mamá, empezó con una voz que recordaba a cuando era niño y había roto la ventana del vecino. Sé que esto no es fácil para ti. Crucé las manos en mi regazo. Miró las paredes de la cocina, el lugar donde estaba mi viejo reloj antes de que Julieta decidiera que era muy pasado de moda. No me miró a los ojos. Traje algo para que veas, dijo sacando un folleto brillante del bolsillo, lo puso en la mesa y lo deslizó hacia mí. No lo tomé, no necesitaba hacerlo. Podía ver las fotos de habitaciones ordenadas y asistentes sonrientes. Se llama Villa Rosa, continuó intentando sonar convincente. Tienen enfermeras, actividades, mucha gente de tu edad. No estarías sola. Sentí mi corazón latir lento y pesado. ¿Y crees que eso es lo mejor? Dije, no era una pregunta. Se frotó la nuca. No es seguro aquí, mamá. Tienes 71 años. Si te cayeras. Lo observé buscando palabras que lo hicieran sonar razonable en lugar de cobarde. Tragó saliva. Creo que estarías más feliz. Ahí terminó. Por un momento casi creí que lo decía en serio. Casi me permití imaginar que todo venía de su preocupación. Pero luego recordé cómo Francisco preguntó por los linderos del terreno, cómo Julieta sonrió al hablar de cambiar el piso. Me levanté despacio. Me dolían las rodillas, pero mantuve la espalda recta. Entiendo, dije. Pareció aliviado, como si hubiera aceptado. No lo corregí. Cuando se fue, caminé a mi cuarto, tomé la caja fuerte del estante y la puse en el centro de mi cama. Abrí la tapa y comencé a ordenar los papeles uno por uno. El lunes por la mañana llamé a Leandro y le pedí que nos encontráramos en el Café La Paloma, el lugarcito a 2 calles de la casa donde lo llevaba después de sus citas con el dentista. Elegí la mesa junto a la ventana donde el sol siempre entraba cálido, incluso en invierno. Cuando llegó, supe que venía preparado para una discusión. Se sentó frente a mí echando un vistazo al menú, aunque no iba a pedir nada. Lo sabía por cómo mantenía los brazos cruzados. Solo quiero hablar, empecé manteniendo la voz firme, sin pelear. Asintió, pero sus hombros seguían tensos. He estado pensando, continué, en lo que dijiste sobre que los Durán necesitan ayuda. Soltó un pequeño suspiro, como si estuviera aliviado de que por fin viera las cosas a su manera. Tengo dinero, le dije,
más de lo que probablemente imaginas. Puedo ayudarles a encontrar un lugar, un departamento o incluso pagar unos meses por adelantado. Así todos tendríamos espacio y dignidad. Su rostro cambió. Fue un instante, pero lo vi, como sus ojos se tensaron en las esquinas, como mordió el interior de su mejilla. Mamá, dijo, no es tan sencillo. Podría serlo, respondí. Negó con la cabeza con un dejo de exasperación. No entiendes lo difícil que ha sido para Maribel tratar de cuidar a sus padres. Esta es la forma más fácil. ¿Fácil para quién?, pregunté. Su mandíbula se movió, pero no dijo nada. Entonces puse mi mano sobre la suya. Su piel estaba fría. Leandro, esta es mi casa. Estoy ofreciendo una solución. No quiero que esto se vuelva más feo. Retiró su mano mirando hacia abajo. Mamá, ya hablamos con los Durán. Esperan quedarse. Sentí un vacío en el pecho. Entiendo, dije como en la cocina. Se levantó de la silla. Lo siento, de verdad. Lo vi salir sin mirar atrás y cuando la puerta se cerró supe que había terminado de ser amable. Esa tarde llamé al señor Guzmán y le dije que era hora de avanzar. El señor Guzmán me recibió en su pequeña oficina sobre la ferretería, el mismo lugar donde Félix y yo firmamos la hipoteca hace años. Estaba más canoso, pero su apretón de manos seguía siendo firme. No preguntó por qué había venido, solo me indicó que me sentara y sacó una carpeta gruesa con mi nombre. Sabía que llamarías, dijo en voz baja. Se me apretó la garganta, pero asentí. Debería haberlo hecho hace semanas. Pasamos 2 horas revisando los documentos de la caja fuerte. El título original, los registros de impuestos, las cartas del banco confirmando que la casa estaba pagada desde hace 20 años. Cada firma estaba allí, escrita con la letra cuidadosa de Félix. Al dejar el último papel, sentí un cambio en mi pecho, como si una cortina pesada se levantara. Me explicó mis derechos con paciencia, sin tratarme como frágil o confundida. Lo agradecí más de lo que podía expresar. Cuando preguntó si quería proceder, no dudé. Dije que sí y firmé donde me indicó. Después caminé 2 calles hasta la cooperativa de crédito y transferí la mayor parte de mis ahorros a una cuenta solo a mi nombre. La cajera me miró sorprendida por la cantidad, pero no comentó nada. Firmé los formularios con manos firmes. Esa noche en casa hice una segunda llamada a la notaria que Guzmán recomendó. Prepararía la notificación formal. También le di instrucciones para iniciar la compra silenciosa de la hipoteca de la casa de Leandro, usando el fideicomiso que Félix y yo creamos antes de su muerte. Todo era legal, preciso. No sentí satisfacción, solo certeza. Cuando colgué, la cocina estaba oscura, salvo por la lámpara junto a la ventana. Me quedé allí mucho tiempo escuchando las voces apagadas de los Durán en la sala y sentí que por fin recordaba quién era. El sábado amaneció claro y frío. Estaba despierta antes del alba, sentada a la mesa de la cocina con un café negro que apenas probé. Mi maleta estaba junto a la puerta trasera, no porque planeara irme, sino porque parecía más fácil estar preparada para todo. A las 9 en punto sonó el timbre. No me moví. Que lo contesten ellos, pensé. Escuché los pasos pesados de Francisco en el pasillo, el murmullo de su voz al hablar con el mensajero. Hubo un crujido de papel, luego una pausa tan larga que casi sentí la confusión a través de las paredes. Francisco apareció en la puerta de la cocina sosteniendo un sobre blanco grande. Su rostro estaba pálido como yeso viejo. Esto llegó para ti, dijo, aunque mi nombre estaba claramente impreso en el frente. Me levanté y lo tomé sin decir nada. Lo puse en la mesa y abrí la solapa con cuidado. Saqué los documentos y los coloqué en una pila ordenada. Mi corazón estaba firme, mi respiración lenta. ¿Qué es?, preguntó Julieta desde detrás de Francisco. Los miré y en ese momento no sentí miedo, solo una claridad casi serena. Es una notificación, dije.
Tienen 14 días para desalojar mi propiedad. Maribel entró entonces con el rostro pálido como leche. Tomó la primera hoja y la leyó en silencio, moviendo los labios. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de incredulidad. «No puedes hacer esto», susurró. La miré sin parpadear. «Puedo», y lo hice. La voz de Leandro vino desde la puerta. No lo había oído llegar, pero no me sorprendió. «Mamá», dijo con voz ronca, «¿qué haces?» Me volví hacia él con calma. «Te estoy recordando de quién es esta casa». Abrió la boca, pero no dijo nada. Recogí los papeles, los guardé en el sobre y caminé hacia la chimenea para dejarlo allí, lista para lo que vendría. Se fueron al final en un grupo aturdido y silencioso. Escuché el murmullo de sus voces en el porche y el roce de la bota de Francisco en el umbral. La puerta se cerró con un clic suave. El silencio que siguió fue tan completo que parecía nuevo. Me quedé en la cocina mirando el rectángulo pálido en la pared donde estaba el reloj hasta que Julieta lo quitó por anticuado. Mis manos descansaban planas sobre la mesa sin temblar. Pensé que sentiría triunfo, pero solo estaba cansada. Tarde en la tarde, la puerta se abrió sin tocar. Leandro entró solo. Parecía más viejo en unas pocas horas, como si el peso de todo lo que ignoró finalmente cayera sobre sus hombros. Se sentó frente a mí, sin pedirlo, apoyando los codos en la mesa, como cuando era adolescente y estaba demasiado cansado para fingir que no tenía nada que decir. Durante mucho tiempo, ninguno habló. «No pensé que llegarías tan lejos», dijo al fin con voz cruda. «Lo sé», respondí. Se frotó el rostro con ambas manos. «Pudiste haberme hablado de la escritura, del dinero. No teníamos que pelear así». Intenté, le recordé en voz baja. Ofrecí ayuda. Te pedí que lo consideraras. Cerró los ojos. Pensé que necesitabas que tomara decisiones por ti para mantenerte a salvo. Estudié su rostro, las arrugas que había visto formarse durante décadas. No, Leandro. Necesitas sentirte en control. Hay una diferencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas y desvió la mirada avergonzada. ¿Qué pasa ahora? Tú y Maribel encuentran otro lugar, dije. Los Durán tendrán que irse. Esta es mi casa. ¿Y nosotros?, preguntó con la voz quebrada. Crucé las manos. Eso depende de ti. Tragó saliva, pero no discutió. Asintió una vez, se levantó y se fue sin decir más. Me quedé allí hasta que el sol se ocultó tras los árboles, sintiendo el silencio asentarse como una bendición olvidada. Se fueron en una semana. La camioneta de mudanza llegó temprano el miércoles, retumbando por la calle mientras yo miraba desde la ventana de la cocina. Julieta supervisaba las cajas con instrucciones secas, su boca en una línea tensa. Maribel no me miró a los ojos cuando entró a recoger sus últimos platos. Leandro fue el único que se detuvo antes de irse. Se quedó en el umbral un largo momento, como si quisiera decir algo que no salía. Casi le pedí que se sentara, que tomáramos café como antes, pero me quedé quieta. Me asintió con el rostro pálido y siguió a su esposa al coche. Cuando la camioneta se alejó, no me moví de inmediato. Esperé hasta que el polvo se asentó y el silencio envolvió la casa de nuevo. Solo entonces abrí la puerta y salí al porche. El aire olía a pino y al leve dulzor de las rosas que Félix plantó junto a la cerca. Dentro caminé de cuarto en cuarto, tocando los lugares que intentaron borrar. Los ganchos vacíos donde debían estar mis cortinas, la pared limpia donde colgaba mi reloj, el espacio vacío en el estante donde estaba mi caja de recetas desde hace 40 años. Me moví despacio devolviendo cada cosa a su lugar. Colgué las cortinas yo sola. Volví a poner el reloj y la pequeña cruz de madera sobre la puerta. Cuando puse la caja de recetas en la encimera, apoyé la palma en la tapa y cerré los ojos. En la sala encontré la foto de Félix y mía, la que Maribel quitó para poner su retrato de boda.
La sostuve un largo rato antes de colocarla de nuevo sobre la chimenea. Esa noche cené sola en mi mesa, en mi silla. El silencio ya no era solitario. Se sentía como un regalo que casi había olvidado reclamar. Al apagar la luz de la cocina, sentí algo nuevo asentarse en mis huesos, algo que sabía que no volvería a soltar. 3 meses después, la casa se sentía diferente, no porque hubiera cambiado algo más, sino porque dejé de esperar disculpas o que me devolvieran lo que me quitaron. Algunas cosas no regresaría y decidí que estaba bien. Llené mis días con pequeños placeres constantes. Volví a hornear pasteles, dejándolos en los porches de los vecinos con notas que simplemente decían de Evelina. Caminaba a la biblioteca 2 veces por semana para leerles a los niños durante la hora del cuento. Nunca me preguntaban mi edad ni si necesitaba ayuda. Solo pedían una historia más. Los domingos a veces conducía al cementerio y me sentaba junto a la lápida de Félix, contándole todo lo que había hecho, las formas en que aprendí a ser valiente cuando nadie lo creía posible. Me gustaba pensar que estaría orgulloso. Leandro llamaba cada pocas semanas. La primera vez dejé que fuera al buzón de voz. La segunda contesté y hablamos con cuidado como desconocidos, aprendiendo a ser amables. Me dijo que habían encontrado un pequeño departamento cerca del río, que Maribel estaba enojada, que los Durán estaban en otro lugar. Ya no preguntó si podía venir y no lo invité. Creo que ambos necesitábamos tiempo. Una tarde abrí el correo y encontré un dibujo de mi nieta, un dibujo de crayones de mi casa con flores en el jardín y con letras temblorosas. Había escrito, «Te quiero, abuela». Lo puse en el refrigerador donde todos pudieran verlo. Esa noche me senté junto a la ventana del frente mirando el jardín. Las rosas florecían de nuevo, sus pétalos brillaban contra la cerca. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Por primera vez en años sentía que me pertenecía solo a mí. Puse la mano en el cristal de la ventana y me prometí a mí misma que nunca más confundiría el silencio con debilidad. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real.